Mira, Isma, acaba de entrar. Sentaos. Bueno, empezamos, que tenemos solo una hora. Buenas tardes a todos. Por si alguno no me conoce, bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Teresa Viedma y soy escritora. En primer lugar, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí acompañándonos en la puesta de largo de Las peripecias de John A. Guzmán, primera novela publicada, que no primera escrita, de Juan Alfonso Guzmán Viedma. Para hablar sobre el autor y la obra nos acompaña Juan Carlos Jiménez del Castillo, doctor en Filología Latina por la Universidad de Cádiz. Después de pasar por la Universidad de Sevilla, Juan Carlos estuvo vinculado a Jaén entre 2019 y 2021 al ocupar un puesto como profesor interino en nuestra universidad. Fue entonces cuando Juan Alfonso tuvo la suerte de tenerlo como profesor de latín el primer año de filología y empezar a colaborar en Recuncho de Literatura. Recuncho es un rincón literario, un blog de literatura, iniciativa de Juan Carlos y de alumnos tanto de filología hispánica como de estudios ingleses, que se crea justo en los momentos más duros de la pandemia, con el confinamiento, y cuya finalidad era acercar la literatura, o es acercar la literatura a todas las personas amantes de la literatura, ¿no? En Recuncho se participan tanto alumnos como no alumnos, porque está abierto a todo aquel que le guste, que ame la literatura, no solamente a los alumnos. Está abierto a todos y participan en Recuncho con fragmentos de obras literarias, poemas, relatos, algún texto literario de autores más o menos consagrados. Pero no quedó ahí la cosa, no era solo para acercarse a esos autores más o menos consagrados y conocer la obra o conocer al autor, sino que Juan Carlos hizo algo más importante, y es que logró que los alumnos que quizá por timidez o por pudor nunca habían enseñado lo que escribían o nunca se habían decidido a escribir, pues se animaran a hacerlo. Entonces Recuncho es como un club de los poetas muertos, pero que incluye también, pero digital, y que incluye también a los vivos y a los noveles. Siempre es interesante y además es bueno para la salud. ¿Se me oye al final? ¿Sí? Siempre es interesante y bueno para la salud conocer y relacionarse con personas que aman su profesión, para los que su trabajo no supone únicamente un modo de ganarse la vida, sino que aportan algo más, esa vocación, esa luz interior que permite identificar al excelente diferenciándolo del corriente. Personas que, como Juan Carlos, dejan huella en las mentes de los más jóvenes y en sus corazones. Juan Carlos en la actualidad es profesor ayudante doctor de la Universidad de Granada y es una pena haberlo perdido para Jaén. Álvaro me da la razón. Y en cuanto al autor, ¿qué puedo yo decir del autor? Juan Alfonso es un estudiante de segundo curso de Filología Hispánica que ama la literatura y la cultura por encima de todo y que empezó a escribir nada más aprender a sostener un lápiz, desde muy, muy pequeñito. La mayoría de los que estáis aquí sabéis que soy su madre, pero no he venido yo hoy aquí a hablar como madre, sino a hablar como escritora que conoce un poco el mundo donde se está adentrando Juan. Escribir no es fácil, ¿qué va? Además de ser un lector empedernido, es necesario mucho esfuerzo, mucho trabajo para crear, para escribir y corregir lo escrito una y mil veces, sin ceder al desaliento. Se precisa una vocación clara y una buena dosis de sufrimiento, soledad. El escritor está muchas veces solo, ¿no? En resumen, una voluntad firme, tenerlo claro. Y si algo sé de este chico o de este joven, es que lo que quiere lo tiene muy claro, siempre lo ha tenido. Y lo que es más importante todavía, lo que no quiere lo tiene más claro todavía, más aún. Además, el escritor necesita habitualmente otro trabajo con el que cubrir las necesidades más básicas hasta que uno empieza a sacar la cabeza y a vender libros, ¿no? Y digo otro trabajo porque el de escritor ya es uno, ya es un trabajo, que es que a veces parece que esto es como una afición que tenemos algunos locos, demasiado aburridos y demasiado solitarios para hacer otra cosa.
Pero no, es un trabajo. Pero es que después de escribir la obra, no acaba la cosa, porque hay que editarla, hay que publicarla, ¿no? Y los escritores noveles no lo tienen nada fácil. Entre que no conocen el mundo editorial y que las editoriales no los conocen a ellos, pues la verdad es que es complicado. Hay varias opciones, todas ellas muy difíciles, dificilísimas. Pueden mandar manuscritos a editoriales y esperar sentado a que se obre el milagro. Puedes optar por la autoedición, tú lo haces todo, tú lo pagas todo. Puedes participar en concursos y rezar para que ningún presentador del telediario ni ningún tertuliano anhele ese premio. Entonces tienes alguna opción. O puedes también, es posible que una editorial especializada en fantasía, como en este caso Malas Artes o en Jóvenes, se fije en tu obra y te ofrezca editar mediante el procedimiento del crowdfunding. Luego me dirá mi hijo si lo he dicho bien o no, si la A la he abierto, si no la he... pero bueno, más o menos. Como sabéis, es una cooperación colectiva en la que la finalidad es conseguir los fondos para un proyecto determinado, en este caso editar un libro. Algunos de los que estáis aquí habéis apoyado a Juan Alfonso en el crowdfunding, habéis apostado por la cultura, habéis tenido mucha paciencia porque han tardado un poquito y me siento reconfortada y agradecida por ello. Lo que quiero decir, y no me extiendo mucho, es que el camino del escritor es tortuoso, no es nada fácil. Solo los grandes lo soportan, grandes de corazón, por la entrega y el sacrificio que supone, grandes en sabiduría, porque tampoco cualquiera es capaz de escribir un libro, ¿no? Necesitas leer muchísimo e investigar también y trabajar y conocer muy bien el vocabulario. Grandes en imaginación, porque los escritores viven siempre soñando con otros mundos, con personajes que no son reales, pero que sin embargo nos hablan a veces con muchísima más sinceridad que otros personajes que sí que son reales. Y tienen que ser también muy, muy grandes en tesón, porque hay que tragar saliva, agarrarse a la mesa y decir, bueno, voy a escribir otra y esta ya va a ser la definitiva, ¿no? Pero Juan Alfonso está destinado a triunfar en esto, porque escribir para él no es solo una afición, ni siquiera es solo una profesión. Escribir para él es su vida, su pasión. Yo lo he vivido, lo he visto, soy testigo de ello y además lo comprendo, vaya si lo comprendo. Cuando tenía 4 años ya me lo decían sus profesores. Me decían que el niño tenía un léxico nada habitual para su edad, que tenía una imaginación desbordada, un interés grandísimo por las palabras. Y cada noche yo veía en sus ojos la ilusión, sorpresa, emoción, felicidad, escuchando esas locas historias que yo le contaba. Pero no se limitaba a escuchar calladito, eso nunca lo logré. Ni se callaba, ni se dormía, jamás. Sino que entraba con arrebatadora pasión en esas historias mías, aportando personajes y situaciones nuevas. O sea, creaba oralmente como empezó la literatura. Creo que realmente nunca quería dormir porque desde que nació quería escribir. Oralmente, pero quería escribir. Sobre las peripecias de John A. Goodman no me corresponde hablar a mí, aunque no negaré que me ha gustado mucho, que el lenguaje y el estilo son muy elegantes, que incluso hace guiños al cuidado y valor del lenguaje, que rebosa belleza, mitos, fantasía, principios y valores que es necesario reivindicar cada día, como la libertad, el respeto, el amor al prójimo, la justicia, siempre la justicia, la igualdad, humanidad en definitiva. Porque el mundo está necesitado de héroes, y qué mejor héroe que aquel que defiende estos valores. Al final creo que no me he conformado con hablar solamente como escritora, porque es que por encima de todo soy madre, feliz, orgullosa y muy honrada de serlo. Pero mejor me callo y dejo que hablen ellos. Juan Carlos, todo tuyo. Muchas gracias, Teresa. Yo no sabía que ibas a decir eso de mí ni de Recuncho, si no te pido que no lo digas, porque me ha dado mucho corte y evidentemente es una gozada escuchar que alguien como Teresa diga eso de uno, ¿no? Me ha emocionado, Teresa, me ha emocionado. Como ha dicho ella,
yo he tenido el inmenso privilegio de vivir 2 años en Jaén, y cuando me marché hace no tanto, hace pues, cuestión de meses, yo me llevé a Jaén en el corazón y me llevé a mucha gente también. Me llevé a compañeros, me llevé a amigos y me llevé a mis alumnos. Veo algunos por ahí que han venido hoy y me alegro muchísimo de verlos. Y este que tengo aquí a mi izquierda, pues también, ¿no? En la Universidad de Jaén tuve la inmensa suerte, la suerte no la tuvo Juan Alfonso, la tuve yo, de tenerlo como alumno de latín. Él enseguida, desde el primer momento ya hizo gala del gusto que tiene, del interés que tiene por las humanidades, por la lengua y la literatura en términos generales y por las clásicas en particular. Durante las clases demostró ser amante del mundo clásico, es muy buen hispanista, pero también era amante del mundo clásico, y eso vuelve a demostrarlo ahora también en su libro, donde integra elementos procedentes del mundo clásico pues con muchísimo ingenio, ¿no? Elementos procedentes del mundo clásico y elementos procedentes también de otras civilizaciones antiguas, cosa que me parece fascinante. Como resultado, pues queda una historia de ambientación medieval muy rica en fantasía, ¿no? Una fantasía muy rica y muy atractiva, muy atractiva. Juan Alfonso Guzmán Viedma es un escritor, yo diría que poliédrico, yo lo definiría como poliédrico, ¿no? Aunque esta es su novela, su primera novela publicada, como ha dicho Teresa, él ya tiene algunas más terminadas, y ahora a ver si me salen bien las cuentas. Juan Alfonso, tú me corriges. Estoy hablando, por ejemplo, de Voluntas, una saga, una novela en la que está trabajando actualmente, ¿no? Y que es una decalogía, son 10 volúmenes, están diseñados 10 volúmenes, y quiero recordar que son 7 lo que tiene terminado ya, y está trabajando en lo siguiente, una barbaridad. También escribe relatos, escribe artículos y compone poesía. Muchos de esos materiales se pueden leer en su blog de autor, que corrige también Juan Alfonso. Es su nombre completo, juanalfonsoguzmanviedma.wordpress.com. Sí. Fantástico. También tiene artículos publicados en la revista Ademar, y, como ha dicho Teresa Viedma, es un miembro destacado del Recuncho de Literatura, esa iniciativa literaria que nació en la UJA también, ¿no? En este espacio ha participado pues, obsequiándonos con muchos o con variados escritos, ¿no? Con escritos de distintas naturalezas. Hablo, por ejemplo, del artículo Eugenesia de la Normalidad, un fragmento de su relato satírico y muy divertido, por cierto, Las nupcias distópicas, y 2 poemas. El primero fue Mi alma en espera, y el segundo, mucho más reciente, de hace solamente 2 o 3 semanas, Senda de guijarros. 2 poemas preciosos también. El libro de Juan Alfonso se titula Las peripecias de John A. Goodman y ha sido publicado en abril de 2022, acaba de ser publicado, acaba de salir del horno por la editorial Malas Artes, ¿no? Que, como ha dicho Teresa también, ya ella lo ha anticipado, es una editorial cordobesa especializada en fantasía, en ciencia ficción y en terror, ¿no? Se trata de una edición cuidada con mucho mimo, una edición cuidada con esmero. Y eso, por supuesto, habla muy bien de los editores de Malas Artes, pero habla también muy bien de la materia prima con la que trabajaron esos editores. Me refiero al manuscrito de Juan Alfonso. Cuando uno tiene pues, un libro con una edición tan pulcra, tan bien cuidada, es, por supuesto, mérito del trabajo que hacen los editores, ¿no? Que a eso se dedican, pero, por supuesto, también del autor. Habla de la pulcritud y de la meticulosidad, y además yo lo conozco, sé cómo trabaja y sé que trabaja así, ¿no? Con mucha meticulosidad. Habla de esa pulcritud, ¿no? Del manuscrito de Juan Alfonso que luego pues, editaron en la editorial. Yo he repetido el título del libro, Las peripecias de John A. Goodman, porque quería destacar algo. Ya en el título se anticipa la naturaleza épica de la novela. La palabra peripecias es un término muy marcado que nos recuerda a los relatos heroicos de la antigüedad, a los relatos, esas narraciones de los héroes griegos o romanos que estaban a punto que acometían batallas imposibles o que emprendían viajes llenos de peligro, ¿no? Entonces, la peripecia es un término en español que sirve para traducir otros términos griegos y latinos que hacen referencia a ese tipo de aventuras, a aventuras bélicas, a combates y a viajes, ¿no? Por eso, el título, quiero insistir, ya anticipa lo que nos vamos a encontrar dentro, ¿no? También resulta especialmente significativa la cita de Platón que ha escogido Juan Alfonso para preludiar el relato. Es la siguiente, abro comillas y cito:
De noche, especialmente, es hermoso creer en la luz. Sin duda, esta cita platónica también recoge la esencia de la acción narrativa en varios aspectos. La guerra, la lucha por el poder y la idea de que el poder corrompe, además de otros muchos valores que ya ha mencionado Teresa y que no los voy a repetir, ¿no? por avanzar. No voy a decir mucho más porque no quiero destripar absolutamente nada, no quiero entrar en detalles, pero sí me quiero detener en este sentido en el papel del protagonista, en el papel de John A. Goodman. ¿Por qué? Pues porque es un personaje, un protagonista poco convencional, y eso por supuesto lo agradece el lector, ¿no? Es un héroe lleno de luces y de sombras, y es por definición, partimos de ahí, una definición de base, ¿no? Como punto de partida, un literato pacifista, y así lo define el propio autor en las primeras páginas, ¿no? en los primeros capítulos. Luego, evidentemente, la novela tiene un componente bélico importante, pero partimos de ahí, de que el héroe, John A. Goodman, es un literato pacifista. Es un marqués que gobierna con justicia sobre Japón y que en pleno sistema feudal gobierna concediendo libertades a su pueblo. Pero, con todo, a pesar de esas luces, es un héroe también con sombras, con ciertos ápices de oscuridad, cuya exploración y descubrimiento son, sin lugar a dudas, muy atractivos para el lector. Es una gozada avanzar capítulo a capítulo, avanzar en la historia e ir descubriendo cada una de esas facetas del héroe. Es muy, muy atractivo, ¿no? Por otra parte, John A. Goodman, el protagonista, es un héroe sabio. Estamos acostumbrados a los héroes de fuerza, a los héroes que se sobreponen a sus dificultades luchando. John A. Goodman también lucha. Conocemos los héroes de astucia, aquellos que se sobreponen a los problemas pues maquinando. John A. Goodman también maquina, también es astuto, pero fundamentalmente es un héroe sabio, un héroe plenamente consciente de que el cambio llega fundamentalmente a través del conocimiento. El verdadero cambio llega a través del conocimiento. Y esa es la verdadera luz en la noche. Dentro de este juego incesante de luces y sombras, que además es muy bonito, ¿no? Comprobarlo concretamente en el perfil de John A. Goodman, la idea de que el poder corrompe tiene una presencia importante en esta novela. Y esto se refleja, yo diría que en una dimensión doble. Por una parte, el poder en su dimensión política. Hablo, por ejemplo, del absolutismo como sistema de gobierno que está representado en la novela por el poder imperial de la casa Windsor, ¿no? Y el poder también en otra dimensión, en un sentido más amplio, en su dimensión podríamos decir divina. El poder como el empleo de los elementos de la naturaleza o de las fuerzas del cosmos a la manera de los dioses antiguos, de la antigüedad clásica grecolatina, de la antigüedad de la mitología del panteón egipcio, del nórdico, incluso del celta. Es decir, que ahí Juan Alfonso aúna 3 o 4 panteones de una manera magistral, ¿no? A lo largo de la lectura de este libro se intuye una pregunta que no ha sido formulada por el autor, una pregunta no expresa, pero que acompaña la lectura, digamos, como si fuera el aroma del propio libro, como si fuera el perfume, ¿no? De las peripecias de John A. Goodman. La pregunta es la siguiente: ¿puede un corazón justo estar a salvo de la corrupción que puede conllevar un gran poder? Es seguramente una pregunta que admite muchas respuestas posibles. Y yo estoy convencido de que todos los lectores van a llegar a sus propias conclusiones, de que todos los lectores van a llegar a su propia respuesta de la mano de Juan Alfonso, de la mano de este libro. Cuando cierren la tapa, cuando hayan terminado el libro, van a tener una respuesta en la mano. Precisamente la presencia de las divinidades antiguas y especialmente el tratamiento de la relación entre dioses y seres humanos constituye otro de los muchísimos ingredientes de interés que tiene esta novela, ¿no? Es hablo de esta relación entre dioses y humanos que ha preocupado desde los inicios de la literatura a prosistas y a poetas, ¿no? Y que ha traído también a un vastísimo caudal de lectores a lo largo de toda la historia. Ese es el poder de seducción que tiene la mitología. Y en este sentido Juan Alfonso también es capaz de seducirnos
haciendo despliegue de un magnífico conocimiento de las atribuciones de los dioses de todos esos panteones que hemos mencionado, del greco-latino, del nórdico, del egipcio e incluso del celta. Y además en conversaciones privadas también da cuenta de que domina y que se maneja con la mitología sumeria. Es decir, es una barbaridad. Nosotros estamos con esta novela en un mundo que ha creado Juan Alfonso, en el que ya se han producido, sigo al hilo de esta relación entre dioses y humanos, ya se han producido varias guerras entre los seres humanos y los dioses, ¿no? Y eso, por supuesto, va a incidir de manera directa en las peripecias de John E. Goodman, y además va a ofrecer un marco a la acción narrativa de incluso el terror cósmico, ¿no? Según va avanzando la novela, fundamentalmente. Todos estos elementos, tanto la propia acción narrativa que ya he mencionado, como el tema de los dioses, o el tema del poder, el tema de la corrupción, que puede ir de la mano del poder, quedan ensamblados en un estilo muy particular. Y ahora me voy a detener en eso porque creo que hay que destacarlo, ¿no? La redacción es muy madura, es muy madura. También anticipaba algo Teresa. Claro, estamos hablando de que aquí Juan Alfonso tiene 20 añitos, envidiable juventud, pero esta novela la compuso hace 3 años, con 17 años. La empezó y la terminó con 17 años. Entonces, uno lee una novela de un chico de 17 años y se encuentra con una redacción muy madura, ¿no? Impropia, quizá, de un chaval, de un chico de 17 años. Pero al igual que es una redacción muy madura, es muy coherente, muy cuidada, estamos hablando de que es una redacción, por supuesto, accesible a la lectura de los más jóvenes. Está, por supuesto, al alcance, a nivel de léxico, de vocabulario, de los más jóvenes. Yo creo que es un equilibrio muy difícil de conseguir eso, Juan Alfonso. El equilibrio entre, por una parte, una redacción muy cuidada, muy coherente, muy madura, y que sea también accesible para los más jóvenes. Es un equilibrio muy difícil y yo creo que Juan Alfonso lo consigue. A menudo irrumpe el yo autorial, irrumpe la primera persona, irrumpe la voz del autor directamente a veces para interpelar al lector. Interpela muchas veces al lector y eso le da mucha frescura también a la lectura del libro, ¿no? Incluso uno como lector se siente esa cercanía con el autor, en este caso Juan Alfonso. Y también con esa primera persona, con esa voz de autor, ofrece cierto apoyo exegético al lector, ofrece ciertas explicaciones, aclaraciones sobre el mundo en el que se desarrolla estas peripecias de John E. Goodman, ¿no? Eso, por supuesto, el lector lo agradece mucho más. En esta historia, ya lo hemos dicho, pues subyacen ideas de amplio calado, ¿no? Ideas graves, ideas de peso. Pero eso no es óbice para que la propia historia avance de manera muy ágil, con grandes dosis de acción y con espacio también para la amistad, para la traición y, como no puede ser de otra manera, también para el amor. Y todo ello está sazonado con una fina ironía que a veces se presenta en su matiz más mordaz, cosa que por supuesto denota la inteligencia de quien escribe, e incluso da cuenta de la habilidad que tiene para describir ciertas situaciones o personajes, ¿no? Ese uso mordaz de la ironía. Y otras veces esa ironía fina de la que hablo se presenta en su vertiente puramente humorística. Hay escenas que estoy convencido de que van a arrancar más de una sonrisa a los lectores, como me la han arrancado a mí. Por todo esto, además del hecho de que los capítulos tienen una extensión muy manejable, no son capítulos extensos en absoluto, son capítulos cortos, se leen muy rápido, se leen muy bien. Por todo esto, digo, las peripecias de John E. Goodman ofrecen una lectura gratísima, una lectura muy grata, y invitan constantemente a sumergirnos en ese mundo maravilloso que ha creado Juan Alfonso. Yo creo ya, para ir concluyendo, que no quiero monopolizar aquí el tema, yo creo que estamos todos de enhorabuena con lo que estamos presentando hoy aquí. El primero, por supuesto, que tiene que estar de enhorabuena es el autor, mi querido Juan Alfonso, y creo que la publicación de este libro, todo lo que hay detrás de la presentación de este libro, es una magnífica noticia, y por varios motivos. No me voy a enrollar, no voy a decir todos esos motivos, pero me voy a centrar fundamentalmente en dos. En primer lugar, es una grandísima noticia por el valor intrínseco que tiene la novela y por el valor de Juan Alfonso como autor.
detrás de esta presentación hay muchísimo trabajo y hay muchísima dedicación. Hay muchísimas cosas por lo que hay que estar de enhorabuena, ¿no? Y por lo que convierte todo este acto en una magnífica noticia. En segundo lugar, pues, bueno, desgraciadamente vivimos en un momento muy triste de medievalización de la cultura, ¿no? De desprestigio, incluso, si me lo permiten, si no suena demasiado fuerte, de asesinato de las humanidades. Bien, pero en medio de esta situación, que lejos de mejorar, va con los días a peor, lamentablemente, la novela de Juan Alfonso ofrece, yo creo, que una magnífica oportunidad para varias cosas. En primer lugar, para que los jóvenes lean, que los jóvenes cultiven y desarrollen un hábito lector. Me parece fundamental y yo creo que esta novela es una muy buena manera de enganchar a los jóvenes a la lectura. También me parece una magnífica oportunidad para que los jóvenes, además de cultivar su hábito de lectura y lean, ¿por qué no?, se interesen también por la historia, se interesen por las civilizaciones antiguas, por la sociedad, por la mitología, por todos esos valores de los que hablaba Teresa. ¿Por qué no, no? Incluso, si me apuran, uno cuando publica un libro no sabe a cuánta gente está inspirando ni cómo, ¿no? Yo me he leído el libro, a mí me ha encantado el libro, me ha gustado mucho la historia, me ha gustado mucho los personajes y ahora yo quiero crear también mi propia historia y mis propios personajes. ¿Por qué no? Este libro puede ser una magnífica oportunidad también para inspirar a que los jóvenes escriban, que hagan sus propias historias, que diseñen sus propios personajes y que se aventuren ahí a ver qué pasa, ¿no? Por extensión, y ya voy terminando, ven ustedes que voy increciendo, me parece una magnífica oportunidad la que ofrece esta novela para que los jóvenes y los no tan jóvenes comprendan, conozcan y valoren el poder de la palabra. El poder de la palabra. En definitiva, yo voy a terminar ya termino y quiero recuperar un poquito el espíritu platónico de esa cita que incluye Juan Alfonso en el preludio del relato, diciendo lo siguiente: yo creo firmemente, estoy absolutamente convencido de que la novela de Juan Alfonso es realmente creer en la luz cuando es de noche. Y ya está, ya con eso termino. Y pasamos a lo siguiente. Como estamos aprovechando que estamos en familia, Juan Alfonso, si quieres nos hablas un poquito de ti, si te apetece, y nos cuentas un poquito qué hay detrás de esta novela, ¿no? Como tú que eres el autor y además que estamos todos deseando escucharte a ti. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues no sé si se me oye, por cierto. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar hoy aquí acompañándome, en especial a Juan Carlos, profesor de mi primer año de universidad y amigo, que tan amablemente se ha prestado a leer mi novela y a venir a hablar de ella y de mí. Y se me hace extraño a la vez que me emociona estar aquí. ¿No se oye? Ponte más cerca. Vale. Si no, me cambio, sí. ¿Se oye ahora mejor? Vale, perdón. Bueno, decía que buenas tardes a todos y muchas gracias por estar hoy aquí. Y bueno, como ya he dicho, en especial a Juan Carlos por venir a presentarme. Y se me hace extraño a la vez que me emociona estar aquí presentando mi primera novela, Las peripecias de John A. Goodman. Y como ya se ha dicho, no es la primera que he escrito, pero sí la primera que he publicado, quizá debido a una concatenación de circunstancias que me llevaron a presentarla a un concurso de la editorial Malas Artes, que con posterioridad, aunque no lo gané, me ofrecieron publicarla. Y mi pasión por escribir, la verdad que me viene de muy niño. Tuve la suerte de nacer en una casa donde los libros habitan por doquier, crecí rodeado de libros, con unos padres ambos lectores empedernidos. En mi recuerdo de la infancia y hoy en día, en mi vida diaria, ellos siempre tienen un libro delante de su ojo. Y mi abuela, que murió hace apenas semanas y siempre formó parte de nuestra familia, era una lectora incansable. Lo que quiero decir es que para mí fue fácil ser lector. Lo vi, lo viví y lo llevaba en mis genes. Y ya con 4 años me gustaba tumbarme en el suelo y abrir un libro o un atlas. Y recuerdo que en aquellos días mi madre leía una novela, La historiadora de Elizabeth Kostova, cuyo tema central es Drácula.
novela que leí después, hace unos años, y que se convirtió en una de mis favoritas. Y el caso es que yo le preguntaba, sentía curiosidad por saber dónde estaba cada país, en concreto Transilvania, y abría el atlas para comprobar si podía llegar allí en coche o en tren y echar un ojo al temido Black Tepes, a Drácula, o si por el contrario debía coger un avión o un barco. Soñaba con viajar y crear mundos mágicos e historias donde la justicia siempre triunfaba. Y soy consciente de que este sueño he cumplido se lo debo a ellos, a mis padres. A mi padre, con el que leía muerto de risa los dos, los tebeos de Mortadelo y Filemón, Tintín, o Los hijos del Capitán Grant, esa increíble novela de Julio Verne con magníficas descripciones de la Patagonia. Y con él descubrí también la literatura fantástica, Tolkien y El Señor de los Anillos y El Hobbit, George R.R. Martin y su Canción de Hielo y Fuego. Así como las horas y horas de los cuentos de mi madre, cuentos inventados por ella cada día 2 o 3 o 100, nunca uno solo, porque terminaba uno, muerta de sueño la pobre, y yo le decía, cuéntame otra historia, porque como bien ha dicho antes, no me dormía ni a tiro. Y claro, también recuerdo como si fuera ayer, cómo leíamos juntos, ella y yo, en voz alta, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Ella 2 páginas, yo una, y así hasta el final, valorando la fantasía y la lógica, hablando del sombrerero loco, del gato de Cheshire, de la reina de corazones y su correspondencia con la reina Victoria, y así con tantos otros libros. También tuvo mucho que ver con mi pasión, que derivó hacia una pasión por la historia también, las charlas con mi abuela, reinas envenenadas, reyes malditos de Francia, el Cid campeador, Isabel la Católica, Juana la Loca, el gran capitán Enrique VIII y sus 6 esposas, así como los Medici y los Borgia. Me parecía estar continuamente viajando en el tiempo y en el espacio, viviendo 1000 aventuras. Y descubrí que en todas las épocas, a pesar de los avances tecnológicos, las miserias y virtudes humanas son las mismas. Dinero, luchas por el poder, los buenos, los malos y los peores. Y también que la cultura es un arma fundamental, la única para conquistar la libertad y por tanto la felicidad. Así que gracias a ellos, a mi familia, por haberme inculcado ese amor por las letras, por la historia, por la cultura, por las humanidades. Y también a mis profesores, los del colegio, maristas, del que me siento orgulloso y donde pasé los mejores años de mi vida. Algunas caras veo por aquí y me llena de felicidad. Y por mencionar algunos, aunque no me da tiempo a todo, pues la seño Elena, con la que aprendí a hacer los cuentos en espiral y los teatros en inglés, iba loco de contento a clase con la peluca o el disfraz en la mochila, y con ella mi imaginación ya de por sí desbordada tocó techo, porque es una mujer radiante que transmite alegría, con la que aprender es divertido. Don Alfonso, un gran profesor y mejorón de un caballero que me inculcó el amor por la cultura clásica, por el latín y el griego, que me enseñó a pensar y a respetar los pensamientos de los demás. Don Manuel, mi admirado profesor de lengua y literatura, un hombre culto, comprometido con las letras y la verdad. Un hombre, como dijo Machado, en el mejor sentido de la palabra bueno. Nunca podré agradecerle bastante lo que me enseñó, que abrió mi mente. Y Maleni, Rafael, el hermano Serafín, que está aquí también. Disculpadme si no os nombro a todos, como decía, por falta de tiempo, pero sabed que os llevaré siempre en el corazón. Estoy muy agradecido a mi colegio y también a los profesores de la UJA, universidad excelente donde la haya, y donde he tenido la suerte de encontrarme con grandes docentes y magníficas personas como Juan Carlos. La verdad es que las palabras siempre han sido para mí algo mágico. Me interesaba y me interesa conocer su origen, su etimología, de dónde viene nuestro idioma, cómo y por qué evoluciona, y toda la historia que acompaña a esa evolución. Se puede conocer la historia del mundo a través de su literatura, igual que a través de la pintura, la escultura o la arquitectura. Las lenguas me atraían desde pequeño, tanto las modernas como el inglés, como las clásicas como el latín o el griego. Y recuerdo que era muy pequeño cuando un día muy serio me planté delante de mi madre y le pregunté, «Mamá, ¿qué día murió el latín?» «¿Cómo?», me dijo ella extrañada. «Sí», le respondí, «dicen que el latín es una lengua muerta y yo quiero saber qué día murió, no sabemos si quería ir al funeral o algo». Y dice, y bueno, claro, pues imaginaos los esfuerzos de mi madre para no estallar en una carcajada, no podía disimular la risa. Y yo, claro, todo ofendido, confuso, esperando su respuesta exacta. Y no me valía una fecha aproximada, porque eso sí, siempre he sido un tostón en cuanto a la exactitud. Y ella intentaba explicarme la situación, pero yo pues estaba impaciente, entre avergonzado y triste por ese idioma que admiraba y admiro tanto, y que ahora no creo en absoluto que sea una lengua muerta, sino una lengua madre, de la que todos podemos aprender mucho. Así que, siendo un niño mellado, esto también quizás lo debería mencionar, ya andaba con un diccionario de latín que me regaló mi tío Chano, aquí presente, como método de entretenimiento en mi infancia.
Y entonces pues era el latín, Roma y Grecia clásicas y Spiderman. Eso eran mis temas favoritos y quizá de ahí me venga esa extraña mezcla de fantasía y mitología. Y aunque las matemáticas y la física con su ley y su lógica aplastante me gustaban, se me daban bien y las encontraba divertidas en su precisión, en general siempre he sido muy curioso en todo. El caso es que lo que me volvían loco eran las humanidades, en concreto la literatura. Porque las humanidades forman y conforman la sociedad, a dirigentes y dirigidos. Por tanto, es necesario reivindicar una cura de humanidades con urgencia. Y en cuanto a cómo empecé a escribir, qué decir, con 7 años escribía cómics, con 9 guiones de cine, cuaderno y cuaderno carabateados a lápiz, con unas letras grandísimas, que los que hayan visto, incluso ahora todavía, que los que hayan visto cómo tomo apunta en clase lo saben. Y aún conservo todos esos cuadernos, y escribía un guión, y cuando lo acababa, preparaba los escenarios con Lego, rodaba la película con una cámara de vídeo, y la montaba con el programa de edición, el Pinacle 15, que creo que ya no lo tengo instalado, pero bueno, lo tuve mucho tiempo. Y jamás me aburría entonces, y así hice 50 películas, lo que supone 50 guiones desde los 9 a los 14 años. Pero fue a los 15 cuando había escrito mi primera novela, de unas 200 páginas. De esa escribí toda una saga y posteriormente otras que se relacionan con ella. Hasta ahora habré escrito 12 novelas, y todas ellas, salvo una histórica ambientada en la Segunda Guerra Mundial que hice para un proyecto interdepartamental en el colegio, todas, digo, mantienen alguna conexión, están en el mismo multiverso. Y como ya he dicho antes, me gusta la literatura de fantasía. Una novela que me marcó fue La Pirámide Roja de Rick Riordan. Y me gustan los clásicos, la Odisea y la Ilíada de Homero, la Eneida de Virgilio. Ulises, Aquiles, Eneas, Hércules, Héctor son los héroes de la antigüedad, tan interesantes o más que los de ahora. Me cautivan la mitología, los juglares, la literatura medieval, el teatro y la poesía del siglo de oro, con Quevedo, Lope, Cervantes, y otros clásicos de la literatura inglesa como Shakespeare o Jane Austen. Asimismo, la novela histórica, tengo pasión por la saga Masters of Rome de Colin McCullough, y el cine, el anime, el manga y por supuesto la novela de misterio, Agatha Christie y su magnífico personaje estrella Hércules Poirot, mi madre y sus magdalenas envenenadas, y tantas otras. Todos los libros se me hacen poco. En fin, que siempre he querido ser escritor, crear mundos e historias ficticias con personajes que no son perfectos, son humanos y por tanto yerran, se arrepienten, se superan y se enamoran. Espadas, metales poderosos, dioses, luchas de poder, ambiciones y odios, y protagonistas que, incansables, luchan por la justicia. Espero que esta novela, Las peripecias de John A. Goodman, os guste, os entretenga. Sé que soy joven, que me queda mucho que leer, que escribir y que aprender de la vida, de los libros, de la alegría y las penas con que fortuna nos deleita. Y ya sabemos que la experiencia es un grado, se hace necesario haber vivido y sufrido lo suficiente, aunque espero que mis penas sean siempre llevaderas. Y lo que tengo claro es que en esto de escribir pasa como con todo. Es necesario hacerlo muchas veces para aprender, no cejar en el empeño, no rendirse nunca, no esperar ni depender de éxitos, como dice Kipling en el famoso poema If, en español sí, que le dedicó a su hijo. Concretamente, y citando unos pocos versos, el poema dice así: si puedes soñar sin que los sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu único objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el desastre y tratar a estos dos impostores de la misma manera. Para acabar el poema diciendo: si puedes llenar el implacable minuto con 60 segundos de diligente labor, tuya es la tierra y todo lo que hay en ella, y, lo que es más, serás un hombre, hijo mío. Solo quiero eso, aprender y escribir. Y por mi parte, únicamente volver a daros las gracias, tanto a los que participasteis en el crowdfunding e hicisteis posible esta novela, como al resto por estar hoy aquí, dándome ánimos, y a muchos amigos que al estar en periodo de exámenes y fuera de Jaén no han podido acompañarme, pero me animan desde lejos. A todos quiero deciros que este es uno de los momentos más felices de mi vida y que os lo debo a vosotros. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, era mi primer temor, mi principal temor. Para ir concluyendo el acto, porque se nos vienen los minutos encima, ¿no? Y luego hay otra presentación programada, a mí me gustaría, porque sé que puede resultar de interés
todos los seguidores y los lectores de Juan Alfonso, y confieso que por propia curiosidad personal, me gustaría sacar unos temas. Juan Alfonso, me gustaría destripar un poco qué hay detrás del libro y que nos hable un poco, aunque sea de un par de cosas que a mí me gustaría plantearte. Lo primero es que en el proceso de creación literaria siempre hay dos procesos más o menos generales, ¿no? A la hora de trabajar. Uno es la inspiración del autor cuando se va a sentar a escribir, pues. Y por otra parte la disciplina, el trabajo duro, el sentarte todos los días, el ponerte un horario. Entonces, en tu caso, ¿tú en qué crees más? ¿Eres más de inspiración? ¿Eres más de trabajo duro? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, a ver, creo en la inspiración, porque evidentemente es necesario tener una cierta predisposición innata, imaginación, creatividad, amor por los libros, pero como decía Picasso, que la inspiración te pille trabajando. Entonces, claro, creo que el trabajo duro y la constancia son fundamentales, porque además cuanto más escribes, más te esfuerzas, más lees y más te documentas, más te visitan las musas. Efectivamente. Parece que hablamos de dos procesos muy distintos y casi opuestos, pero no hay necesidad de que sean excluyentes, sino que se pueden, como tú dices, combinar, ¿no? Hemos mencionado algo, Teresa bien ha sacado un poco el tema, yo también lo he sacado y confieso que con un poco de enfado. Cuando hablamos de las humanidades, en una sociedad pues, que parece estar empeñada, ¿no?, en acabar con ellas, solamente basta con hablar de los planes de estudio que acaban de aprobarse en la educación secundaria. En una sociedad, digo, que parece estar empeñada en acabar con las humanidades, ¿qué papel crees tú que juegan las humanidades? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, me parece absurdo ese desprecio por las humanidades, que podría decirse que se palpa en el aire, pero deberíamos escuchar la propia palabra y saber qué significa. Humanidades, que son estas las que conforman las sociedades, las libertades, y es un error tremendo despreciar la cultura, negar la historia, desconocer el pasado. Pero igual que tras las civilizaciones griega y romana vino una época oscura en la que solo algunos tenían acceso a la cultura y tras ella llegó el Renacimiento, lo mismo ha de pasar ahora. Tras este desprecio del que se deriva tanto fracaso escolar, político y social, vendrá un nuevo renacimiento y creo que es mi deber luchar por eso. Magnífico, además la juventud y el conocimiento te avalan. Vamos muy justos de tiempo, pero mira, yo no me resisto, a mí me gusta mucho la mitología y disfruto muchísimo tu libro. Y quería plantearte también el tema de la mitología. Es decir, ¿cómo se te ocurre, cómo llegas tú a eso? Diseñas unos personajes, diseñas un argumento, pero introduces ahí la mitología y lo aunas con el argumento de una manera magistral, ¿no? Que cuando uno termina un capítulo quiere seguir siempre avanzando para ver qué sucede, ¿no? ¿Cómo llegas a eso? Bueno, pues la verdad que desde muy pequeño me ha interesado la mitología. Yo soy hombre, héroe y guerrero, e historias como las de Eneas o Ulises siempre me han llamado mucho la atención, por lo que me pareció una idea interesante trasladar mi pasión por todo ese mundo a mis obras. Y en cuanto a otra novela, también la verdad es que hay un trasfondo mitológico en ella también, como tú ya has comentado, y con otros panteones también, aunque reconozco que he dejado libertad a mi imaginación con la invención de nuevas deidades y criaturas que no pertenecen a ningún sustrato mitológico existente. Magnífico, magnífico. Me parece súper interesante, Juan Alfonso. Son menos cuarto, ¿qué hacemos? Yo lo que me digáis. Pues si queréis alguna pregunta o que os firme algún libro, porque a las 8 nos tenemos que ir. Entonces, estoy viendo ahora a Elena. ¿Has llegado ahora? ¿Lo has oído lo que ha dicho de ti? Es que no te había visto yo antes. Si queréis preguntar alguno o pasamos a la firma. Tenemos 10 minutos antes que nos echen de aquí, entonces si alguien quiere preguntar alguna cosilla, si tenéis algún ejemplar y quieren ustedes que se lo firmen. Chano quizá quiera preguntar algo porque él no sabía que era responsable del tema del diccionario de latín. ¿No te acuerdas? Sí, lo llevaba en el maletero. Sí, te había manchado de aceite. Y te dije yo que el niño estaba loco con el latín. Y dice, abre el maletero y dice, toma. Y nos quedamos, porque yo tenía alguno por ahí, pero lo había perdido. Fue el que usé en selectividad también. Ese es el que usó. Maravilloso diccionario. Mira. Aquí viene la señorita Laura y la señorita Lucía. Aquí. Ah, mira.
Muchas gracias. Muchas ¿Lo gracias. firma? Es que le va a quitar la prima también. ¿Se lo dedica a Laura o a quién? Laura, que vale para los dos. Es que tiene Laura tiene Sí, entonces ¿a quién lo dedica? a Daniel y a A Dani, a Ana. Este a Daniel. y a Y a Lucía. Vale, sí, es verdad. Te falta de firmar libros. Ya, claro. Acércate a la librería y tráete una caja. Como vendedora eres único. Sangre tiene Sí, de casa. Bueno, mientras el autor firma, que parece que hay un poquito de cola, me gustaría a todos daros las gracias por venir, que es impresionante cómo se ha llenado la sala y no tengo palabras para agradecerlo, la verdad. Y él tampoco. Lo que pasa es que ahora está Me pilla firmando. ocupado ahora mismo. Fernando, pero ahora está en otra cosa. Muchas gracias a todos. En la caseta de 2 libros. Está escrito como ha hecho.